a toda verdad, porque sabemos de que tu palabra, Padre, es la verdad, Padre. Te honramos y te damos gloria, Señor, desde ahora y hasta la eternidad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Alimentando y fortaleciendo nuestra fe. En el Salmos 16, el último versículo, hace una declaración sumamente importante, que con la que vamos a dar inicio a este estudio. Alimentando y fortaleciendo nuestra fe. Dice el versículo 11 del Salmo 16: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este versículo nos revela, hermano, que hemos sido llamados e introducidos a una naturaleza divina, la cual, hermano, se vive, se permanece y se camina por la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Ya estuvimos hablando de esto, vamos a ahondar un poquito más, ya que, hermano, la fe es un concepto divino, es un lenguaje divino que le ha sido dado a la iglesia. Cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que aprender un nuevo lenguaje. ¿Y cuál lenguaje? El lenguaje que se encuentra en las Escrituras, que es un lenguaje de fe. Es importante, hermano, que entendamos y separemos la fe del concepto religioso, del concepto teológico o de la idea que nosotros tengamos de la fe. Dijimos pues de que la palabra fe viene de la palabra griega, hebrea, que es emuná, que significa firmeza. Entre más conocemos a Cristo, entre más nos alimentamos de su palabra, más firmeza hay en nosotros. Y esto es sumamente importante y determinante para una verdadera vida cristiana. Dios nos ha llamado a ser más que vencedores por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, entre más rápido aprendamos este lenguaje, más útiles le seremos al Señor. Quiero que se vaya a Efesios capítulo 6 y veamos lo importante y determinante que es la fe. Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6. Y quiero que me le pongan mucha atención a esto. Vamos a leer del versículo 10 en adelante. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre, carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el precio del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este es un llamado para la iglesia, es un llamado para que nosotros conozcamos
dónde estamos parados y contra quién nos enfrentamos. La Biblia nos revela el panorama completo de lo que la iglesia y nosotros como cristianos tenemos que hacer. Verso 10 dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Primeramente nos llama a equiparnos y a fortalecernos en el Señor. Dios nos ha puesto aquí para que seamos más que vencedores, pero tenemos que ser entrenados por medio de la palabra y ejercitar a plenitud la fe. No hay otra manera de cómo podemos ser vencedores, no hay otra manera de cómo podemos conquistar si no es a través de la fe. La fe, hermano, es un concepto determinante para la vida del cristiano, y entre más conozcamos al Señor, entre más nos alimentemos de la palabra, más se va a fortalecer nuestra fe. Hermano, una fe débil afecta toda nuestra vida. Una fe débil hace que seamos débiles en la oración, hace que seamos débiles en la alabanza. Una fe débil afecta y daña toda nuestra vida. Por eso es esencial y determinante, como dice Pablo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, para que podáis estar llenos de fe, porque la fe es firmeza, para que estéis firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, y este punto quiero aclararlo, quiero que me lo entiendan. El enemigo tiene poder. Satanás tiene poder, y ahí da la lista jerárquica, cómo están organizados. Nos enfrentamos, hermano, ante un enemigo que tiene poder, pero la iglesia tiene autoridad, y es muy diferente. El enemigo tiene poder, pero la iglesia tiene autoridad, y esta la va a ejercer por medio de una fe robusta, una fe firme, una fe, hermano, que se establece en la persona de Jesucristo y camina con autoridad. De hecho, cada cristiano ha sido llamado a caminar en autoridad. ¿Qué es caminar en autoridad? Vestirnos de toda la armadura de Dios. Por la fe, hermano, estamos siendo equipados a través de la palabra y por conducción del Espíritu Santo para presentar batalla contra el enemigo. Y entre las herramientas de la vestidura se menciona el escudo de la fe, que es una de las herramientas más importantes en nuestra armadura cristiana. La autoridad se ejerce en la medida que desarrollamos la fe. ¿Por qué muchos cristianos son débiles? Porque muchas veces muchos cristianos ceden ante las acechanzas del enemigo, porque tienen una fe débil. Ahora, ¿cómo me fortalezco en la fe? ¿Cómo hago, hermano, que tengamos una fe como dice la palabra de Dios? Sencillo, hermano. Tenemos que acercarnos a la palabra, nutrirnos de la palabra, y por sobre todo, hermano, el primer paso que tenemos que dar, aprender, y esto no nos va a gustar, aprender a esperar en el Señor. ¿Qué significa esperar en el Señor? Dejar de usar nuestras armas humanas, mentales y carnales, y echar mano de las armas espirituales. Necesitamos que el Señor nos vista de autoridad. Solamente así, hermano, vamos a enfrentar y vamos a vencer al enemigo. Dios nos ha puesto aquí como un referente de su presencia y de su autoridad. Dios únicamente se va a mover y se va a manifestar a través de la iglesia. Una iglesia, necesitamos una iglesia sana, fuerte y en crecimiento, donde cada miembro entiende su llamado
y ocupa una posición de batalla, la cual, hermano, el Señor nos va a asignar. Por eso es sumamente importante, hermano, que aprendamos a esperar en el Señor. Esta es la clave de la vida cristiana, nuestra fe, hermano. Lo primero, como les digo, que tenemos que aprender es a esperar en el Señor. Y vamos a hacer un recorrido en toda la palabra de cómo podemos, hermano, y los beneficios de esperar en el Señor. Corra al Salmo, a Isaías capítulo 26, versículo 4. Y Isaías capítulo 26, versículo 4. Lo primero que tenemos que aprender como cristianos para poder ejercer autoridad es esperar en el Señor. Miren lo que dice Isaías capítulo 26, el versículo 4. Es sencillo. 26, versículo 4. Miren lo que dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor, ¿qué dice? Está la fortaleza de los siglos. En esperar está nuestra fortaleza. Ahora, pero esperar no es estar aquí con los brazos cruzados viendo a ver qué pasa. No, esperar es el espacio que damos en nuestro corazón y en nuestra mente para que el Espíritu Santo obre. Tenemos que aprender el lenguaje celestial. Tenemos que aprender un nuevo lenguaje, que es el lenguaje de la fe, porque ese es el lenguaje de Dios. Él no va a comunicarse con nosotros sino es únicamente a través de la palabra de Dios. Y la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un texto de fe. Cada hombre que aparece en la Biblia, que salió a escena en la vida, había algo en común: su fe. Unos más, otros menos, pero lo que determinó y lo que le dio la victoria era su fe. De hecho, en la fe, hermano, hay obediencia. En la fe hay sumisión. En la fe hay entrega. En la fe, hermano, es la oportunidad que le damos a Dios para labrar en nosotros y poner en nosotros su naturaleza. Yo no voy a reconocer la grandeza de Dios si no espero en el Señor. De hecho, el Señor bendice de una manera especial a aquellos que están aprendiendo su lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje? El lenguaje de esperar en el Señor. Salmo 115, versículo 11. Salmo 115, versículo 11. Mira lo que dice. La fe es una señal de sumisión, de entrega y de respeto al Señor. Una forma de honrar al Señor es a través de nuestra fe. Mire lo que dice el Salmo, el Salmo 115, el versículo 11. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Hermano, no son palabras bonitas o inspiradoras, son las bases de nuestro crecimiento, son los fundamentos sobre los cuales usted está edificando una verdadera vida cristiana. Esperar en el Señor es una señal de que tenemos temor de Él. Dice, los que teméis a Jehová. Ojo, está hablando de un grupo pequeño, no cualquiera. Los que teméis a Jehová. Dios va a trabajar con esta clase de personas. Los que teméis a Jehová. ¿Qué van a hacer ellos? Primeramente, confiar en el Señor. ¿Y qué hacemos? Primero, confiar. Tienes que confiar. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová.
Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Verso 12. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Alabad a Jehová, alabarán a Jehová los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y ahora. Aquí hay algo muy serio. El no tener fe, el no caminar por la fe, el no estar dentro de lo que es la naturaleza divina, que se caracteriza por la fe, es estar en una condición como la que dice el versículo 17. No alabarán los muertos. ¿Quién es un muerto? El que se aparta de Dios. ¿Quién es un muerto? El que no toma en cuenta a Dios, el que no le busca, el que no ora, el que no dobla rodillas. Ese está muerto espiritualmente, está separado de Dios. La palabra muerte es separación. La traducción sería: los que no alabarán los que están separados de Jehová, ni cuantos descienden al silencio, a la eternidad. Hay dos caminos. Después de esta vida hay dos caminos: uno que va hacia arriba y otro que va hacia el silencio. Y no hay cosa más terrible que, teniendo en nosotros la oportunidad de cambiar nuestra eternidad, muchos van hacia el silencio. Hay gente que no necesita morirse para estar muerta, ya están muertos. El no creer en el Señor, ya están muertos. El no creer, simplemente no creer en el Señor, ya están condenados. Para que me lo crea, Juan 3:17. Nosotros nos gusta Juan 3:16, pero miren lo que dice Juan 3:17. Juan capítulo 3, versículo 17. Nos gusta compartir Juan 3:16, que es lindo, el texto más conocido. Miren lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 18.